exaltamos, mi Señor. Te adoro a ti, Señor. Exaltamos, mi Señor. Te adoro. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, bendito Dios. Te adoramos, te exaltamos, mi Señor. Gracias. Gracias, gracias por tu grandeza, mi Rey. Gracias, Señor, por su majestad. Gracias, gracias, gracias. No tenemos, mi Rey amado, cómo agradecer todo lo que has hecho, todo lo que haces por nosotros, mi Rey. Si aún sin merecerlos, usted trae, Señor, sanidad y refrigerio a nuestros cuerpos. Bendito sea tu nombre, mi Señor. ¿Y quién vive? Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al Eterno. Levanta tus manos ahí donde te encuentras y dile conmigo en esta mañana al Señor: Eterno Dios, aquí estoy, como tú quieras en mi vida hoy, Señor. Manifiéstate, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas en esta mañana. Moldéame, Señor, conforme a tu voluntad. Haz, Señor, en mí hoy como tú quieras. Transfórmame, Señor. No quiero seguir siendo la misma persona de siempre, que lo único que hace es desagradarte a ti. Dame, Señor, la fortaleza para tomar decisiones radicales en mi vida y de esta manera poder glorificar y exaltar tu santo nombre. Dios, quiero palabra tuya en esta mañana. Nos despojamos, Señor, de todo entendimiento de hombre, de todo deseo de hombre, y que seas tú, Señor, hablándonos hoy. Dios mío, no somos nada sin ti. Apartados de ti, nada podemos hacer. Te pedimos, mi Rey, que nos permita, Señor, mantenernos pegados a ti, junto a ti, en tu presencia, mi Rey. Espíritu de Dios, trae sabiduría sobre nuestras vidas, y en el nombre de Cristo Jesús, todo aquello que el enemigo quiera hacer para interponerse a la predicación de la palabra del Dios eterno, que en estos momentos sea anulado en el nombre de Jesús, y que la gloria de Dios y el poder de Dios consuma todo aquello que se quiera levantar en contra de la iglesia de Jesucristo. Eterno Dios, habla hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Allí donde te encuentras, amada iglesia, quiero que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Le damos la bienvenida a cada amigo, cada hermano que se encuentra en esta mañana, en este lugar, y que ha dispuesto en su corazón venir, alabar, glorificar, exaltar el nombre de Dios, que se ha dispuesto en esta mañana a llegar a este lugar, a buscar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de consejo. Bendecimos también a cada amigo, cada hermano que en estos momentos están conectados en las redes sociales. Le bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Que Dios los cubra con su bendición. Que el Señor los meta dentro de su abrigo y que puedan morar bajo la sombra de este Dios omnipotente, el único Dios verdadero. Hoy estaremos ministrando la palabra bajo el título: Confía, el Señor aplacará tu tormenta. ¿Cuántos han estado viviendo tormenta en algún momento de sus vidas? ¿Cuántos quieren que el Señor aplaque la tormenta que está golpeando sus vidas? Según conforme tú crees, así recibes en tu vida. Y esta palabra es para el que cree, porque para el que cree todo es posible. ¿Cuántos creen que todo es posible para su vida en Cristo Jesús? Gloria al Señor. Mateo capítulo 8, y estaremos desde el versículo 23 en adelante. Y leemos bajo la dirección del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y entrando él
en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y se despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El Señor añada bendición a su gloriosa palabra. En esta mañana le damos la gloria al Eterno. Bien pueden sentarse, mis amados hermanos. Le damos la gloria al Eterno por lo que ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo. Y sé de que Dios cumplirá el propósito de nuestras vidas conforme a este mensaje que hoy ha dispuesto para este lugar y para cada hermano que hoy ha dispuesto su corazón para recibir palabra de Dios. Confía que el Señor aplacará tu tormenta. Cuando nosotros comenzamos a buscar el significado de cada palabra, de cada cosa que nos acontece, hay personas que están acostumbradas a tratar de buscar el por qué está sucediendo algo en sus vidas. Si sucede que comienzan a vivir en un gran éxito, comienzan a evaluar su vida y decir: yo tengo este éxito en estos momentos a causa de todo esto que he venido haciendo. Cada cosa en nuestra vida, cada proceso en nuestra vida, siempre tendemos a evaluar el por qué lo estamos viviendo. Ahora bien, las personas que están pasando por dificultades en su vida comienzan a hacer una evaluación o una autoevaluación del por qué llegaron a ese tal estado en el que se encuentran. Todos comenzamos a hacer un análisis del por qué estamos viviendo tal temporada. Hay temporadas para el hombre que son de dicha, que son de felicidad, que son de alegría. La palabra dice que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Es decir, que todos tenemos que vivir algunas temporadas en nuestras vidas. No todo el tiempo va a ser sufrimiento. Va a llegar tiempo de alegría. ¿A cuánto le gusta el tiempo de alegría? ¿A cuánto le gusta sufrir? ¿Sabes? A pesar de que no nos gusta sufrir, el sufrimiento en nuestra vida en Cristo Jesús no es una opción, sino que es un deber. Nosotros debemos sufrir a causa de la sana doctrina. En el momento que nosotros comenzamos a pregonar, a predicar la palabra del Santo Dios de Israel, cuya palabra también es santa, esta palabra es causante de que nosotros recibamos en nuestras vidas oprobio, señalamiento, que recibamos nosotros condenación, persecución a causa de esta palabra. Por eso el mismo Jesús decía de esta manera: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Por lo cual, amados hermanos, tenemos que saber y entender que en el momento que nosotros acabamos de buscar de la presencia de Dios, o en el momento que comenzamos a buscar la presencia de Dios, en ese mismo instante vamos a recibir sobre nuestras vidas tormentas mucho más fuertes que las que estábamos acostumbrados a vivir. Así que, amado hermano y amado amigo, si pensabas que llegar al Evangelio era vivir plenamente feliz, contento, solamente sonriente y decir: mi vida la vivo de alegrías en alegrías y no hay sufrimientos, no hay nada que me genere a mí ningún tipo de dolor ni angustia. Si estabas pensando que el Evangelio trata de eso, estás equivocado. Y estás buscando en el lugar equivocado. Porque aún seguir a Cristo cuesta. Y nos cuesta padecimiento, sufrimiento. Los grandes mártires, los santos apóstoles, padecieron a causa de esta palabra. Por lo cual, todo aquel que quiere seguir a Cristo y que quiere estar con Cristo, tiene que entender, saber y entender de que Él, juntamente con Cristo, tiene consigo un paquete completo donde además de alegrías vienen sufrimientos, y además de momentos felices vienen persecuciones. Esto tiene que entender todo hombre que toma la decisión de seguir a Cristo, porque por causa de Cristo hemos de ser perseguidos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Así que, mis amados hermanos, si creías que el Evangelio era solamente llego a los pies de Cristo y es
solamente mensaje, lo mejor de tu vida está por venir y que lo que viene para tu vida es grande, que vas a obtener tantas cosas materiales. No, este no es el sentido del evangelio. Aún la misma palabra nos enseña en el libro de los Hechos, los primeros capítulos nos habla de un sentimiento en común y de una característica en común que tenían todos los nuevos santos de Dios en esta tierra. Porque santos no son aquellos que están muertos y que canonizan. Santos son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y estos santos del Señor tenían algo en común. Y era de que lo que tenían en común era de que tenían todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas en común. Tanto de que ellos vendían lo que tenían y lo partían entre sus hermanos según las necesidades que habían. Eso sucedía en la iglesia primitiva. Esto que nos está enseñando de que nosotros tenemos que velar por la integridad, por la salud, por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Esto no trata de que el pastor va a orar y va a decir, el Señor te va a aparecer en la cuenta tantos millones de pesos para que tú estés bien. Porque mejor el pastor no se rasga el bolsillo y saca de lo que tiene guardado y le bendice a aquel hermano que no tiene. ¿Por qué entonces tratamos de manipular a Dios con una palabrería para tratar de hacerle creer a las personas de que con Dios las cosas funcionan de esa manera? Yo no estoy diciendo de que Dios no tiene el poder para hacerte aparecer o para colocarte en tu cuenta tanto dinero. Yo no estoy diciendo que Dios no tiene el poder para convencer a una persona y colocarla en el corazón de Él, que traiga una bendición a tu vida aún sin conocerte. Porque Dios es todo poder y lo puede hacer. Pero el evangelio no trata de eso. El evangelio nos trata de algo completamente diferente. De un Dios todopoderoso que se hizo hombre, que habitó como los hombres, que murió ocupando nuestro lugar, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer y muriendo y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Así que, amados hermanos, todo este preámbulo es para entrar directamente a lo que tenemos que tener nosotros completamente claro en nuestras vidas. Diga conmigo, confianza. Confianza es estar plenamente seguro en lo que nosotros creemos. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Si crees en Jesucristo, estás diciendo, yo confío en Él. Y aquel que confía en Cristo, bien hace. Porque en Él absolutamente todo lo podemos. ¿Cuántos creen que todo lo ponemos en Cristo Jesús? ¿Sabes algo, amado hermano? La palabra nos muestra a nosotros en el versículo 23 de esta manera. Y dice, y entrando Él en la barca, está hablando de Jesús. Vamos a colocar, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Por lo cual, donde Jesucristo está, ahí tenemos que estar nosotros. Lo que Jesucristo dice, eso tenemos que escuchar. Si Jesucristo nos manda, nosotros tenemos que obedecerle. Recordemos el mensaje del miércoles en la noche que decía, en cuanto a autoridad, aquel centurión llegó y le dijo a Jesús, solamente basta con una palabra que tú des, manda la palabra. Porque yo soy hombre de autoridad y también sé que si tú das la palabra, así será. Entonces Jesucristo, lo que Él dice es palabra de vida y es palabra de poder. Por lo cual, cuando Jesucristo nos da una orden, nosotros tenemos que obedecerle. Si nosotros nos hacemos llamar discípulos del Señor, conforme a la gran comisión, allá en Mateo capítulo 28, que nos habla de la gran comisión, si nosotros nos hacemos llamar discípulos de Jesucristo, entonces tenemos que hacer lo que nuestro maestro nos enseñó. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Si eres discípulo del Señor, tienes que hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Ahora, ¿has estado haciendo lo que el Señor te ha mandado? No me lo respondas. Respóndeselo al Señor en tu corazón. Si eres un discípulo del Señor, ¿estás haciendo lo que Él te ha mandado a hacer? Ahora el Señor, dice en la palabra, que Él entrando en la barca, juntamente dice que sus discípulos le seguían a Él. Porque vieron que Jesucristo tenía palabra de vida. En cierto momento, donde los escribas y fariseos y muchos de los discípulos del Señor, que le seguían a Jesucristo, en un momento donde Él los confrontaba con la palabra de vida, comenzaron a desertar de las filas del Señor.
comenzaron a apartarse del Señor. Y muchos de los discípulos del Señor le dejaron al Señor para irse nuevamente a la antigua vida. Cuando estoy hablando de discípulos, no hablo de los apóstoles como tal. Los apóstoles también eran discípulos del Señor, pero discípulos del Señor son todos aquellos que le llaman maestro y que le siguen a Él en sus enseñanzas. Pero algunos de estos discípulos desertaron de las filas del Señor, porque la palabra que traía el Señor era una palabra fuerte. Así que todos aquellos que quieren recibir o seguir al Señor tienen que acostumbrarse y hacer en su vida un lugar donde ellos entiendan de que la palabra de Dios siempre va a ser una palabra fuerte sobre nuestras vidas. Dios no nos va a hablar a nosotros con pañitos de agua tibia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Y quien te quiere tratar con paños de agua tibia te va a llevar al fracaso. Porque nunca va a tener la capacidad de corregirte y de direccionarte hacia la verdad. Porque queriendo mantenerte allí contento, no serán capaces de hablar la verdad de Cristo Jesús. Pero Dios no me ha traído a mí para hablar de fábulas ni de mitos, sino para hablar su palabra. Y el que es de Cristo permanece para siempre, dice el Señor. La palabra dice de que los discípulos le seguían al Señor y ellos se subieron, diga conmigo, la barca. La barca era un instrumento útil para ir a pescar, pero no solamente para ir a pescar, sino que era un instrumento o un vehículo donde las personas se subían para poder navegar firmemente sobre el mar, donde ellos se encontraban seguros. Diga conmigo, seguridad. Los pescadores en una barca se sienten seguros porque sienten como si estuvieran casi como en tierra firme. Y esto desde allí comienzan a ejercer su actividad y comenzaban a pescar y se sentían tranquilos y seguros porque estaban en una barca. Tenían paredes, tenía un fondo el cual impedía de que el agua se metiese. Tenía quizás unas velas las cuales ellos podían maniobrar para direccionarse a cualquier lugar que ellos quisieran ir. Es decir, que ellos diseñaron una nave en donde ellos pudieran tener el control. Y sabes algo, Jesucristo se montó en esa barca con sus discípulos. Pero resulta que en la barca de Jesucristo, cuando nosotros nos subimos en la barca con Jesús, vamos a llegar a vivir situaciones las cuales son completamente desesperantes, las cuales son completamente desagradables para nosotros. No porque Jesucristo nos cause desagrado en nosotros, no porque Jesucristo sea causa de perjuicio en nuestras vidas, Él como tal, no, sino porque el estar en la presencia de Cristo juntamente con Cristo nos va a conllevar a nosotros a vivir situaciones completamente adversas a nuestras vidas. Cuando Jesucristo se subió en la barca con sus discípulos, fue con el objetivo de ir hasta el otro lado de la orilla. Pero ¿sabes algo? En esta barca llamada vida cristiana, si le podemos llamar una barca a nuestra vida cristiana, a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, si le podemos llamar una barca donde Jesucristo está, van a comenzar a suceder cosas muy desagradables. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la mar pueden suceder cosas desagradables. Si la barca está a la orilla del mar, todos pueden salir corriendo y tirarse de la barca. Pero una vez tú has comenzado a navegar con el Señor a las profundidades de la vida en Cristo Jesús, vas a comenzar a experimentar el rechazo de tu esposo, el rechazo de tu esposa, el rechazo de tus padres, el rechazo de tus hijos, el rechazo de tus compañeros en el lugar de trabajo, en el rechazo de tus vecinos, el rechazo de tus compañeros de estudio. Vas a comenzar a experimentar el rechazo, condenación, señalamientos de muchas personas, aún de las personas que tú veías más cercanas y que tú creías que te amaban. Vas a comenzar a experimentar rechazo de parte de ellos. Y no solamente rechazo, quizás muchas veces vas a experimentar violencia verbal y violencia también física a causa de Cristo. ¿Sabes? Muchos hombres santos de Dios han comenzado a experimentar en esta barca de Cristo el sufrimiento aún físico, porque muchos han sido flagelados, han sido azotados, han sido apedreados físicamente. Estuve viendo a través de las redes sociales que en Venezuela
estuvieron padeciendo persecución unos cristianos, hasta el punto de que fueron perseguidos, golpeados y hasta aún cortaron sus espaldas con unos machetes, rulas o cuchillos, como le quieras llamar. Y todo esto a causa de Cristo. Es decir, que seguir a Cristo, en cualquier momento que vayamos navegando en esta barca, vamos a comenzar a padecer persecución, señalamientos, sufrimientos en nuestras vidas. Hay muchas tormentas que van a llegar a nuestras vidas. Quizás la tormenta que tú estás viviendo es una economía que en vez de ir en ascenso ha ido cada vez más deteriorada. Quizás tus bienes materiales han comenzado a disminuir y has comenzado a ver cómo vas perdiendo uno tras otro en ser, cómo vas perdiendo una tras otra propiedad, y todo a causa de problemas o compromisos económicos los cuales no has podido solventar. Y quizás esta es la tormenta que te está invadiendo, que te está golpeando, en la cual sientes que te estás ahogando. Hay muchos tipos de tormentas que llegan a nuestros hogares. Quizás la esposa está viviendo problemas con el esposo, donde el esposo está viviendo envuelto de infidelidades. Y es una tormenta que no solamente te flagela físicamente, sino que también espiritualmente. Quizás tu esposo es maltratador, quizás tu esposo no solamente te maltrata verbalmente, sino que también te maltrata físicamente, y quizás estás viviendo una tormenta en tu hogar. ¿Cuántas tormentas y de qué tipo de tormentas estás afrontando tú en tu vida en estos momentos? ¿Sabes? Hay algo en particular. No es lo mismo afrontar la tormenta en un barco estando tú solo sin saber navegar, que afrontar una tormenta en un barco con un capitán que es experto en navegación. ¿Cómo se sentirías tú si estuvieses solo en medio de la mar, y que en medio de la mar comience a soplar un viento recio que quizás quiera despedazar aquella barca? ¿Sabes algo? Me asombra mucho cómo actúa el mar embravecido en contra de esos grandes barcos. Y no hablo solamente de una embarcación pequeña, sino de barcos que miden tantas decenas de metros de distancia y tantas decenas de metros de ancho. ¿Y sabes qué? Cuando el mar está embravecido, cuando comienza la tormenta a golpear el barco, el mar que estaba en reposo comienza a entrar en un momento de turbulencia, donde el barco que está así, por momentos, el lado de adelante tú lo ves que queda así como de pie, y dices, ese barco se va a hundir. Pero resulta de que no se hundió, sino que era la ola que lo hacía ver como que si se fuera a hundir. Y es algo bastante fuerte y bastante tenebroso. Los hombres que dedican su vida a pescar en el mar, cuando inician su vida de pescador, muchos de ellos se vomitan, muchos de ellos sufren mareo, muchos de ellos dicen, no vuelvo más al mar, porque es algo completamente terrible. Es más, podemos decir que no es una actividad para todo el mundo. Así son las tormentas que se nos forman a nosotros en nuestras vidas. No sabemos cuándo ni en qué momento se va a levantar a alguien en contra de tu vida. Las tormentas son ese fenómeno que llega a golpear tu vida en un momento menos esperado. Cuando tú crees que todo está tranquilo, de repente ves que llega algo a golpear tu vida. Cuando tú creías que ya por fin podías estar tranquilo con tu pareja, con tus hijos, de pronto ves que algo llega a irrumpir tu tranquilidad. Todo esto son tormentas que llegan a nuestras vidas. Y si no hay alguien que tenga la capacidad de saber timonear ese barco, puedes perder tu vida. ¿Sabes? Cuando la tormenta se levanta en la mar, parece que fuera a romper y a despedazar los barcos. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo iba en la barca, cuando había sido preso, que lo llevaban de un lugar al otro,
una tormenta despedazó la nave donde él iba. Es decir, que la tormenta tiene tal fuerza que despedaza los navíos, que despedaza los barcos. ¿Qué tormenta quiere despedazar tu hogar? ¿Qué tormenta quiere despedazar tu economía? ¿Qué tormenta es la que está tocando tu casa? Quizás tus hijos han caído en la droga, han caído en la prostitución. Quizás has caído en problemas familiares a causa de no poder tener tu lengua quieta y estar metido en murmuraciones. ¿Qué tipo de tormenta ha comenzado a golpear tu casa? La palabra dice que la lengua es como ese pequeño fuego que tiene la capacidad de encender todo un bosque. ¿Qué tormenta ha estado golpeando tu casa? La tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Pero hay personas que en su vida espiritual tienen una tormenta que no es de corta duración, sino que ya tienes días, semanas, meses, quizás años de estar viviendo el mismo flagelo con esa persona o con esas personas. Y quizás no sabes qué hacer. Quizás la tormenta que está golpeando tu vida es una anomalía o una dificultad en tu salud. Es la falta de salud llamada enfermedad. Quizás la tormenta que está golpeando tu vida se llama cáncer. Quizás la tormenta que está golpeando tu vida es un problema mental. Pero algo está sucediendo en tu vida que no deja tu vida en paz, que no te deja tranquilo, que no te deja tranquila. Hay algo que está atormentando tu vida y que no permite que tú estés tranquilo, sino que tú comiences a entrar en temor, en temblor. ¿Qué es lo que ha venido golpeando tu vida y tu casa, que te ha hecho temer, que te tiene quizás pensando en que tu hogar va a destruirse por completo? ¿Qué es lo que te tiene pensando o sintiendo? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir de que ya no vas a poder tener la misma vida que llevabas antes tranquila? ¿Qué es lo que te está llevando a temer a ti y a creer de que no vas a salir de esa? ¿Sabes? Las tormentas tienen una particularidad, y es de que las tormentas tienden en su naturaleza a ejercer sobre el hombre opresión, depresión, miedo, angustia. ¿Cuál es la tormenta que está golpeando tu vida? ¿Estás sumida en una depresión a causa de lo que has estado padeciendo durante días, semanas, meses o quizás años? Que ha estado golpeando tu vida tan fuertemente que te ha hecho decaer quizás en la oración y en la búsqueda del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho que tú comiences a menguar en tu comunión con Dios? ¿Sabes? Cuando la palabra dice y habla con respecto a la tormenta, y en el versículo 24, que dice de esta manera: y aquí que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En este momento Jesucristo estaba montado en la barca con sus discípulos. Y muchos dirán: ¿y por qué si es Jesucristo? Si el mismo Dios estaba en la barca, ¿por qué se tuvo que levantar una tormenta? ¿Por qué si estaba Dios allí? ¿Sabes? No hay absolutamente nada que no venga con un propósito de parte de Dios, y lo cual Dios no pueda transformar en gran bendición para nuestras vidas. El Señor le dio una lección de fe a sus discípulos allí y mostró que el poder soberano de Dios está aún sobre las leyes naturales, que no hay ley natural que no se someta a la voluntad de Dios. Hay un Dios todopoderoso que, además de ser tu Dios, es tu Padre. Y la presencia de Él estaba con sus discípulos. El versículo 25 sigue diciendo de esta manera: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿A quién le estás dando un grito de auxilio en tu vida? ¿A quién has recurrido para que te ayude con tu matrimonio?
¿A quién has recurrido para que te ayude con tu economía? ¿A quién has recurrido para que te ayude en medio de los momentos tan difíciles, con los vecinos tan malos que puedes tener, que solamente lo único que pueden hacer es mal para tu vida? ¿A quién has recurrido en esos momentos de angustia? ¿Has buscado al Señor Todopoderoso o has salido buscando al brujo, al hechicero, al que lee las cartas, al que lee el tabaco, al que mira la taza? ¿A quién has salido a buscar? ¿Has buscado a aquel sicario para que mate a estas personas? ¿A quién has salido a buscar? ¿A quién buscas en momento de tribulación, en momento de tormenta? ¿A quién recurres tú? Aquí la palabra nos muestra de que los discípulos fueron donde el Señor a despertarle diciéndole: Señor, no tienes cuidado, mira que perecemos. Los discípulos sentían la muerte detrás de sus orejas. Ellos veían la muerte venir sobre sus vidas y eran hombres que quizás estaban acostumbrados a montarse en una nave, a montarse en un barco, a montarse en una barca. Quizás eran hombres que estaban acostumbrados a ver grandes tormentas en el mar, pero esta tormenta tenía algo en particular que hizo que estos hombres tuvieran temor de muerte y llevarlos hasta el punto de recurrir corriendo donde el Señor, diciéndole: Señor, levántate, despierta, Señor, mira que perecemos. ¿Qué tormenta está golpeando tu vida que te ha hecho temer? ¿Qué tormenta está golpeando tu vida que te siente desmayar? ¿Qué es lo que está golpeando tu vida tan fuertemente que sientes que tu vida cada día va perdiéndose más? ¿Qué es lo que está causando temor a tu vida? ¿Qué es lo que está causándote a ti que te pierdes cada día más? ¿Qué es lo que estás viendo tú que se está llevando y arrastrando toda tu familia? ¿El alcohol? ¿La droga? ¿La prostitución? ¿Qué es lo que está golpeando tu vida que sientes que tu familia se destruye? ¿Qué es lo que está golpeando tu vida? ¿Sabes? Estos hombres, en medio de su desesperación, optaron por ir a buscar al Señor. Optaron por recurrir a la presencia del Señor. Ellos optaron por buscar la presencia del Señor. Aunque el Señor estaba dormido físicamente, el Señor estaba allí. Cuando tú sientes o cuando tú crees que Dios está dormido, o que Dios no está contigo, o que Dios no está pendiente de lo que estás haciendo, su presencia siempre ha permanecido contigo. Cuando tú sientes de que Dios quizás no está a tu lado, o crees que Dios no está a tu lado, es cuando más el Señor está cerca de ti. Cuando te sientes solo y desesperado, que quizás tienes ganas de gritar, de salir corriendo, quizás no sabes qué hacer, si llorar, si gritar, si pegarle golpes a las paredes a causa de la aflicción que sientes en tu corazón, a causa de la decepción que tienes quizás hasta de ti mismo o de ti misma en ese momento. El Señor aún permanece allí. La palabra del Eterno dice en Mateo capítulo 28, en el versículo 29, Jesús diciéndole a sus discípulos les dijo de esta manera: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esto nos dice a nosotros de que aunque nosotros no veamos que ya ha sido hecho o que se ha cumplido en nuestras vidas o en nuestro hogar lo que tanto hemos anhelado, no quiere de que el Señor se ha olvidado de nosotros o que nos ha dejado atrás por tomar a otra persona. No. Dios es tan poderoso y es omnipresente que se encarga de cada circunstancia adversa de cada persona que clama a Él. Dios es tan benevolente, tan misericordioso, que día tras día sigue teniendo misericordia de cada ser sobre esta tierra. Su presencia nunca se apartará de aquellos que busquen la presencia del Señor. Cuando dice que los discípulos le siguieron al Señor, está hablando de un tipo de persona que no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que la escuchó, la recibió y la puso por obra en su vida. Es decir, que la tomó como una verdad absoluta y comenzó a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios estaba diciendo. Este tipo de personas son las que pueden estar plenamente confiadas de que Jesucristo va a estar con él todos los días de su vida hasta el fin. ¿Cuántos saben que el Señor está con usted? Dáselo fuerte a Él. Mi alma alaba el nombre de Cristo.
La palabra del Señor nos dice de esta manera, que los discípulos vinieron a despertarle al Señor en medio de esa angustia, en medio de ese momento tan desesperante. ¿Sabes algo? Quizás has estado viviendo momentos tan tensos en tu vida y tan desesperantes que no sabes dónde recurrir. Pero hoy te digo, cree al Señor, deposita tu confianza en Él. La palabra dice en Hebreos de esta manera, así que podemos decir con toda confianza, diga conmigo, confianza. Diga, yo puedo decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué te puede hacer un simple mortal? Si tú puedes decir confiadamente, el Señor es quien me ayuda. Es decir, que el Señor es quien presta su socorro a tu vida. Es decir, que en los momentos de angustia es el Señor quien puede brindarte una ayuda. Y la verdadera ayuda viene de parte de Dios. Dios no te va a cobrar intereses. Dios no te va a sacar en cara de que Él te ayudó, sino que Dios va a venir incondicionalmente en tu ayuda. La palabra del Eterno dice que Él no desprecia, es decir, que Él no rechaza, que Él no echa a un lado y que no tapa sus oídos. No, Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Por qué has permitido que el enemigo meta argumentos falsos en tu mente diciéndote, ya Dios no te va a escuchar, ya Dios no va a hacer nada por ti? El enemigo tiene una particularidad y es que te hace cada día demigrar más y te hace sentir de que tú no vales nada y que no sirves para nada y que ya no mereces el perdón de Dios. ¿Sabes algo? Desde el principio no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios es tan misericordioso que cada vez que nosotros pecamos y nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y verdadero para perdonarnos. ¿Por qué permite que el enemigo meta palabras y meta argumentos en tu mente diciéndote, ya tú no puedes seguir con ese matrimonio, ya tú no puedes seguir adelante con esta persona, ya tú no puedes seguir adelante con este trabajo, ya no puedes seguir adelante con esta vida, ya no puedes seguir adelante, tú estás destinado a morir? ¿Por qué creerle al enemigo cuando Dios ya te ha dado una palabra? ¿Por qué hacer como hizo Eva, que prestó su oído a lo que Satanás le trajo, habiendo tenido una palabra primero de parte de Dios en su vida? ¿Por qué? ¿Has creído que lo que te ofrece el enemigo es mejor que lo que Dios te da? Eso pensó Eva en ese momento. Y lo único que recibió fue la muerte. Porque Satanás cuando da, quita y quita con creces. Él no da, Él presta y con grandes intereses. Porque quien da es Dios. Y te lo da para no sacártelo en cara. Alaba el nombre de Dios. En medio del momento de dificultad, en medio de los momentos duros de nuestra vida, en medio de los momentos donde sentimos que todos nos han abandonado, quizás se ha sentido que tu esposo te ha abandonado, que tu esposa te ha dejado sola en esto, que tus hijos te han dejado solo en esto. ¿Sabes algo? El Eterno te dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, no prevalecerá ningún arma forjada contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. ¿Sabes que las promesas que vienen de parte de Dios vienen un sí o un amén envueltas? ¿Sabes que las promesas que vienen de parte de Dios son completamente reales sobre nuestras vidas? Entonces, si el Señor te dice que no prevalecerá ningún arma forjada contra ti, quiere decir que no hay nada que te pueda hacer daño a ti y a tu vida. Que ni aún ninguna lengua que te acuse podrá mantenerse en pie. Porque aún las lenguas que te acusan serán refutadas. ¿Sabes algo? Las lenguas que acusaban a uno de los grandes mártires, a Esteban,
Estas lenguas eran avergonzadas a causa de la sabiduría que había en Esteban. Dios no permitirá que tú seas avergonzado. Dios no permitirá que tú seas avergonzada a causa de su palabra. Aquel que tiene la capacidad de entregar su vida por Dios nunca será avergonzado. Aquel que tiene la capacidad de seguir al Señor nunca será dejado puesto en vergüenza. Pues Dios será quien esté allí peleando y no permitiendo que ningún arma forjada contra él le pueda hacer daño. Llámese como se llame el arma que estén utilizando. Quizás has visto cómo tu esposo se ha ido alejando de ti y quizás están utilizando el arma del ocultismo. Pero todo sabes por qué, porque quizás no has estado dentro del abrigo del Altísimo ni morando bajo la sombra del Omnipotente. Y morar dentro del abrigo del Altísimo no quiere decir de que es abrir la Biblia en el Salmo 91 y tenerla en la casa, al lado de la mesa, al lado de la cama, en su mesa de noche o quizás en un atril en la sala. La palabra de Dios no funciona de esa manera, porque la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es poder de lo alto, es poder transformador, es poder salvífero, un poder de salvación, pero que actúa en todo aquel que cree, aquel que habita al abrigo del Altísimo, aquel que mora en la sombra del Omnipotente. Es aquel cuyas armas del enemigo, cuando vienen a arremeter contra él, esas armas no tienen ningún poder ni ninguna autoridad. Pues el hombre de Dios es aquel que no necesita: yo voy a tomar la armadura de Dios y voy a tomar el escudo de la fe para que los dardos del enemigo no me hagan daño. No trata de decir o recitar esa palabra. Se trata de vivir la palabra de Dios, vivir en santidad, creer en el Eterno y creer de que ningún arma forjada por el enemigo podrá hacer daño a tu vida. Por lo cual ni brujería, ni ninguna arma que forjen en contra de tu casa para dañarlo tendrá poder alguno o validez alguna sobre tu casa, si tú habitas al abrigo del Altísimo, si moras bajo la sombra del Omnipotente Dios. Solamente si vives conforme a la voluntad del Eterno. Solamente si vives y habitas en la presencia del Señor. ¿Sabes algo? Cuando el enemigo cree, mofándose de que estás destruido, hombre de Dios o mujer de Dios, a causa de que entró algún malestar a causarle daño a su familia, cuando el enemigo cree que tu familia está destruida, el Señor sale a hacerle frente a esa circunstancia. ¿Sabes algo? El enemigo siempre ha vivido engañado, creyendo él de que va a poder ser como Dios, y nunca logrará serlo. Solamente hay un Dios verdadero, el cual siempre ha estado dispuesto a darte su paternidad, siendo Él tu Padre y que seas tú su Hijo. Pues la palabra de Dios nos revela de que solamente hay dos tipos de hijos en esta tierra: hijos de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, y hijos de Satanás, aquellos que hacen la voluntad de Satanás. No existe un término medio. Solamente hay dos tipos de personas: las que le pertenecen a Dios o a los que su vida le pertenece a Satanás. No podemos pretender vivir un día en Dios y un día en Satanás, y otro día en Dios y otro día en Satanás. No. O eres de Él o le perteneces al eterno Dios Todopoderoso. La palabra del Eterno nos sigue mostrando a nosotros en Éxodo capítulo 14, versículo 14 de esta manera. Y nos dice el Señor: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esto nos muestra el Señor de que tú no tienes que levantar tus manos contra tus enemigos. Dice la palabra en el Nuevo Testamento: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. El Señor nos dice a nosotros: quédense tranquilos, hijos míos.
yo soy quien pelearé por ustedes. ¿Sabes por qué? Porque esta es una lucha espiritual, donde nosotros solamente tenemos que clamar al Eterno y Él vendrá a pelear por nosotros. ¿Qué dificultad, qué tormenta ha estado golpeando tu casa? ¿Que has querido tú resolver las situaciones conforme a lo que tú has creído y conforme a lo que los hombres te han dicho y no conforme a la voluntad de Dios? No sigas perdiendo el tiempo buscando en otros lugares la solución, buscando en otros lugares la respuesta que Dios ya te dio a través de su palabra. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues aún turbado en tu corazón si el mismo Dios te ha dicho a ti que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece? ¿Qué es lo que está causando daño a tu vida? ¿Qué es lo que está causando molestia a tu vida? ¿Acaso no has entendido el poder que hay en esta palabra? ¿Acaso no has entendido la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Sabes algo? Quizás el pecado, la maldad te ha dicho a ti: no eres merecedor de Dios. No, Dios, no vas a poder hallar la presencia de Dios. Eres tan malo y tan despreciable delante de Dios que si clamas a Dios, Dios no te va a responder. Quizás el pecado o Satanás te acusa diciéndote: no pierdas el tiempo, que Dios no se acordará jamás de ti, pues has sido tan malo, has sido tan perverso que Dios no se acordará de ti. Quizás el acusador ha venido de esta manera a tu vida. Quizás el acusador te ha dicho: no pierdas el tiempo tratando de arreglar tu hogar, ya tu hogar está perdido. Pero sabes, la palabra de Dios dice que si nosotros le buscamos, lo encontraremos. Entre cuanto más le busquemos, de todo corazón. Dice la palabra en Jeremías 29:13: me buscaron y me encontraron cuando me buscaron de todo corazón. Es decir, que lo único que nos puede llevar a nosotros a encontrar la presencia de Dios es poder buscarle de corazón. Si no le buscas a Dios de corazón, es decir, con la necesidad, reconociendo de que solamente en Él puedes hallar la respuesta, que solamente en Él puedes hallar la salvación de tu casa, que solamente en Él puedes hallar la salvación de tu hogar. Solamente creyendo de que Él puede hacerlo, con un corazón contrito, podrás hallar tú a Dios. Porque a Dios no le podemos hallar con un corazón lleno de orgullo, lleno de vanagloria, diciendo: yo sé que tú existes, Dios, y yo sé que tú tienes que estar aquí. Y tu palabra dice que clama a mí, yo te responderé. Y tu palabra dice que el que te busca te halla. Yo te estoy buscando, así que creo que tú estás aquí. Yo creo que esa no es la manera de entrar a la presencia de Dios, con un corazón orgulloso. Hay que buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. Hay que buscar a Dios de corazón, con sometimiento, para hallar la presencia del Eterno. La palabra dice de esta manera: y les dijo Jesús a ellos, en el versículo 26 dice: y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Sabes algo? Ha de llegar el momento donde el Señor haga bonanza en tu vida. Ha de llegar el momento donde tu esposo ya no seguirá utilizando las palabras tan crueles contigo, donde tu esposa no seguirá contestándote con un par de piedras en tus manos. Va a llegar el momento donde tu familia va a comenzar a caminar correctamente con el Eterno, porque va a llegar el tiempo de bonanza a tu vida, donde Dios, a través de tu confianza en Él, aplacará la tormenta que ha golpeado tu vida. ¿Cuál es la tormenta que está golpeando tu hogar? Quizás un problema de salud está quejando tu vida, está quejando tu cuerpo. Quizás el cáncer ha hecho metástasis a los huesos y dice la ciencia: ya estás perdido. No estás perdido, porque hay un Dios que calma las tormentas. A lo que el hombre natural no puede darle órdenes, el hombre de Dios en el mundo espiritual le dice: cálmate, y ella se calma. La palabra dice que en otro momento
Por allá en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo nos muestra también otro acontecimiento donde nuevamente Jesús les dice a sus discípulos que vayan al otro lado del mar. Y estando a la mitad del mar, sus discípulos solos, porque Jesús había comenzado a despedir la multitud y luego subió al monte a orar. Sus discípulos en medio de la mar comenzaron a sufrir vientos contrarios y se levantó una gran tormenta en contra de ellos que les impedía avanzar. Quizás esa tormenta que está golpeando tu vida te impide avanzar, seguir feliz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu economía. Quizás esa tormenta está impidiendo el avance espiritual en tu vida. Quizás esa tormenta se llama algún pecado que tienes con el cual estás luchando día tras día, pero no has podido vencer. Pero hay alguien que tiene el poder aún de callar lo que el hombre natural no puede callar. Hay alguien que puede vencer y que le puede dar órdenes a lo que el hombre natural no le puede dar órdenes. Hay un Dios que siempre estará dispuesto a salir a tu voz de auxilio. Hay un Dios que siempre ha estado dispuesto a salir a buscarte y a ayudarte en el momento donde tú le dices: Señor, ayúdame. Hay alguien en esta mañana que ha estado viviendo una tormenta durante años. Quizás con una esposa, quizás con un esposo, quizás con un hijo que no ha cambiado su manera de ser y que no ha sido quien debe ser en el hogar. Pero hay un Dios que tiene el poder para cambiar y transformar cada situación adversa que estás viviendo en tu hogar. Cada situación adversa que estás viviendo en tu casa. Hay un Dios todopoderoso que tiene el suficiente poder para cambiar y transformar ese mal ambiente en tu vida en un tiempo de bonanza. Ha llegado el tiempo de bonanza para tu casa, así como llegó el tiempo de bonanza en medio de la tormenta a sus discípulos. Tú que eres discípulo de Dios, tú que eres un seguidor de Cristo, ha llegado el tiempo de la bonanza para tu vida. El Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, que toda tus cargas, toda ansiedad, todo lo que te genera a ti ese sentimiento de angustia a causa de que aún no has visto realizado eso que tanto has anhelado en tu vida, en tu hogar, en tu casa. Estás viendo algo que te está causando tanta opresión, tanta ansiedad, tanta desesperación. Pero ¿sabes algo? El Señor te dice que tú debes echar sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Es el Eterno quien tiene cuidado de ti. Yo no sé si hay alguien que pueda creer esta palabra en esta mañana, pero todas tus cargas, toda tu ansiedad, toda tu angustia, le ha llegado el tiempo, y el tiempo en que esa angustia y esa ansiedad de tu vida es el día de hoy, donde tú colocas tu confianza en aquel que tiene la capacidad de aplacar la tormenta que ha estado golpeando tu vida. Si hay alguien que en esta mañana pueda creer esta palabra, yo te invito a que te coloques sobre tus pies allí donde te encuentras y que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo, y que en medio de lo que hoy el Señor ha traído a tu vida puedas orarle con entendimiento. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a entrar en intimidad con el Eterno y a decirle al Eterno que tú estás aquí para Él. Cierra tus ojitos. Yo no sé, pero cuando digo yo no sé, mi Padre sí sabe absolutamente todo. Yo no confío en lo que yo sé, yo confío en aquel que tiene el conocimiento que yo no tengo. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, ha llegado tiempo de bonanza para tu casa. Ha llegado tiempo de bonanza para todo aquel que cree. Ha llegado el tiempo de bonanza para aquel que tiene la capacidad de poner su confianza en el Eterno. No hay enfermedad que te pueda matar. No hay enfermedad que te pueda acabar. No hay problemática en tu hogar que pueda acabar con tu hogar. Cuando el maestro está montado en tu barca, y hay un maestro montado en tu barca llamado Jesús. Hay un Dios todopoderoso que se ha montado en la barca contigo, y Él no te dejará solo, no te abandonará, no te dejará angustiado. Él traerá paz, traerá bonanza a tu vida, aleluya. Hay un Dios todopoderoso que no te deja solo,
que no te deja sola. Él está aquí. Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días, todos los días y todos los días. Hoy, tú que estás vivo, que estás escuchando esta palabra, te digo: el Eterno está contigo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El Señor cerrará la boca de aquellos altivos que llegan contra ti. El mismo Dios ha dicho: mía es la venganza. No tienes necesidad de levantar tus manos. Jehová Dios peleará por ti. No te angusties, no temas. El Señor ha dicho en su palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre mí, te dice el Señor. Confía en el eterno Señor, confía en el eterno Dios, porque Él está aquí para ti. Confía, porque todos los días de tu vida ha estado dispuesto a socorrerte. Solamente tienes que clamar a Él, solamente tienes que creer en Él. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Es tiempo de bonanza. Si alguien puede poder, si alguien tiene el poder de creer en esta mañana, tú que creíste para venir a este lugar, tú que creíste al conectarte a esta transmisión, esa misma fe que aplicaste para moverte en fe hasta este lugar y para quedarte en esta transmisión, hoy te digo: confía, confía, confía. Ten la plena confianza. Abandónate en el Señor. Recurre al Señor, porque el Señor hará. El Señor está haciendo sobre tu hogar, sobre tu esposo está orando Dios, sobre aquel sacerdote que tanto has anhelado en el hogar. El Señor está haciendo en él. ¿Sabes algo? Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. O te digo, dile a tu esposo que es un borracho, dile a tu esposo hoy: tú eres el sacerdote de mi hogar. Di a aquel que no es, dile como si ya fuese ya, por nombre propio. Llámele a tus hijos: eres un hijo de Dios, eres un siervo del Dios viviente. Habla de aquello que aún no es, como si ya fuese en estos momentos. Aleluya. Y verán la gloria de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes algo? Está plenamente convencida de que tu esposo es ese sacerdote de Dios en tu casa, es ese hombre que te honra y que te guarda. Ten fe. Cree que tus hijos son hijos de Dios. Cree que tu familia está bajo el amparo de Dios. Y tal como lo creas y lo confiesas, así será hecho. El Señor le dijo a través de sus discípulos, aquel carcelero, le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Y serás salvo. Y serás salvo. Tú y tu casa, aleluya. Hay una promesa para toda tu casa, la cual puedes tomar tú y decirle: Señor, tú se lo dijiste a aquel carcelero. Yo también he creído en este tiempo y creo que toda mi casa, Señor, ha de recibir la salvación. Que toda mi casa, Señor, ha de recibir tu presencia. Que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que mis padres, que todos en mi casa, Señor, han de servirle. Y dile: Señor, mi casa y yo te hemos de servir, porque mi casa, Señor, es un altar de devoción hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús, caiga por tierra en este momento todo altar que haya sido levantado en contra de tu iglesia en este barrio. En el nombre de Jesús, guarda a tus ministros, guarda a los niños, Señor, del espíritu de violación, del espíritu de adulterio, del espíritu de fornicación, del espíritu de drogadicción, del espíritu de alcoholismo. Guarda a los niños, Señor, guarda a la juventud, Señor. Plato, Señor, te necesita. Padre, nuestro barrio te necesita. Nuestra nación te necesita, Señor. Necesitamos de ti, amado Dios. Ven en nuestro pronto auxilio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tú has dicho, Señor, a través de tu palabra, nos expresaste por boca del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Señor, hoy podemos proclamarlo creyendo que tú eres nuestro sanador, de que tú eres nuestro guardador, de que tú, Señor, eres la fortaleza de nuestra vida. Te alabamos, Padre, y creemos, Señor, que ha llegado tiempo de bonanza, Señor, porque hoy confiamos, Señor, de que tú has aplacado la tormenta que estaba golpeando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, oro en este instante por aquellos que han estado afligidos por la enfermedad. En el nombre de Jesús, ahí donde te encuentras, lleva tu mano al lugar afectado y en el nombre de Jesús
fuego de Dios en este momento sanando en ese lugar. Se va la dolencia, se va el dolor, se va la aflicción, se va la inflamación en este momento. En este momento, páncreas sano en el nombre de Jesús, corazones sanos en el nombre de Jesús. Ahora toda neurisma desaparece en el nombre de Jesús. Todo problema mental se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de trastorno de sueño se va en el nombre de Jesús. Toda cardiopatía que esté desperfecta en el nombre de Jesús se va en este momento.